Descubrí 3 historias de un terror embrujado que te dejarán sin aliento y temblando de miedo. Nunca debí entrar en ese lugar maldito. Recuerdo lo que dije, lo que sentí. La curiosidad me empujó, pero la oscuridad me envolvió. Todo era tan silencioso. Un frío helado me recorrió la espalda. Caminé, y el eco de mis pasos resonaba en el vacío. Las paredes, desgastadas y grises, parecían susurrar secretos olvidados. Normalmente, mi vida era tranquila. Salía, sonreía, saludaba a mis vecinos. Pero esa noche, todo cambió. La puerta chirrió cuando la abrí, como si estuviera advirtiéndome. El aire apestaba a moho y miedo. De repente, un grito lejano rompió la calma. Me quedé paralizado. Las sombras danzaban a mi alrededor. Miré hacia atrás, y vi una figura oscura, difusa contra la penumbra. Mi corazón latía como un tambor, y el sudor me caía por la frente. Las luces parpadeaban. Una puerta se cerró de golpe detrás de mí. Solo, temblando. ¿Me estaban observando? Palabras incomprensibles flotaban en el aire, como un eco de algo que nunca debió ser pronunciado. Sentía la presión en mi pecho, la necesidad de escapar, pero no podía moverme. Una sombra emergió del rincón más oscuro. Mis manos temblaron al sentir un roce frío. ¿Era el viento? No. Era algo más. Un aliento helado en mi cuello. Grité, pero el sonido se perdió en la oscuridad. La figura se acercaba, y mi mente gritaba que debía huir, pero mis piernas estaban pegadas al suelo. Mientras me giraba, sus ojos brillaban con una intensidad aterradora. Grité nuevamente, esta vez con desesperación, pero solo un silencio, pesado y opresivo, respondió. ¿Quién o qué era esa cosa? Justo cuando creí que iba a desmayarme, la oscuridad se tragó el sonido, y todo quedó en un terrorífico silencio. Hey, antes de que continuemos con esta increíble historia, necesito darte una importante advertencia. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los desuscribió sin aviso. Tómate un segundo para verificar el botón rojo de abajo y asegurarte de que sigues suscrito al canal. No querría que te perdieras ninguno del contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estás allí, da un gran golpe al botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona maravillosa que es parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia, vamos a conectar. El aliento helado en mi cuello se volvió un soplo constante de terror, una presencia tangible que me envolvía y me mantenía preso de su inquietante abrazo. Mis instintos clamaban por hacer algo, por salir corriendo de aquel lugar, pero mis pies permanecían anclados al suelo, como si la oscuridad los hubiera tomado en su poder. De repente, la luz intermitente del viejo candelabro resplandeció, iluminando la habitación apenas un instante. Fue el tiempo suficiente para que viera la figura claramente. Era humanoide, con rasgos desdibujados y piel cenicienta que reflejaba un sufrimiento eterno. La boca se curvaba en un gesto que no era sonrisa, ni grito, sino algo más perturbador, un mudo reclamo de ayuda que se tornaba en burla, pero, antes de que pudiera procesar la escena, la figura se desvaneció como si nunca hubiera estado allí, dejando solo el eco de un susurro, «Ayúdame». Sentí que el aire se volvía espeso, y una risa burlona resonaba en algún rincón oscuro de mi mente, como un mecanismo de defensa. Finalmente recuperé el control de mis piernas. Me volví hacia la salida, pero un estremecimiento me atravesó cuando me di cuenta de que la puerta por la que había entrado estaba completamente cerrada. Sin alternativas evidentes, busqué un camino en la penumbra, pero cada sombra parecía tomar forma, cada rayo de luz ocultaba un nuevo terror. Mis pasos eran torpes, esquivando muebles cubiertos de polvo y telarañas. Cada sonido amplificaba mi frágil estado emocional, la caída de un objeto en el piso de arriba, la respiración entrecortada detrás de mí. Me preguntaba si realmente estaba solo o si aquellos que suplicaban ayuda buscaban compañía en su tormento eterno. Algo brilló en el suelo a mi lado, una pequeña hoja amarillenta arrugada que parecía proceder de un viejo diario. Recordé que el propietario de esta casa había desaparecido sin rastro, y el terror que sentí se mezcló con la curiosidad.
Al extender la mano para examinarla, vi que llevaba una antigua inscripción: no confíes en los susurros de la noche, ellos siempre te llevarán a la oscuridad. Instintivamente, retrocedí. Las voces se intensificaron en mis oídos, un coro de lamentos que superaba la confusión y la desesperación. Debes quedarte, decía una voz en particular, vibrante y penetrante, la oscuridad no te dejará ir. La habitación comenzó a temblar, la tierra bajo mis pies parecía estar viva. Y justo cuando pensaba que todo estaba perdido, la ventana estalló en 1000 pedazos, dejando entrar un viento gélido que arrastró las sombras. Todo se silenció abruptamente, como si la casa misma contuviera la respiración. Me giré de nuevo, la figura sobre las escaleras se manifestaba una vez más, esta vez más nítida, mostrando lo que parecía un objeto brillante en su mano. Era un objeto que chisporroteaba con un terror desconocido, y su mirada era un rayo de advertencia. Tú también serás uno de nosotros si no lo detienes. El tiempo se detuvo. No sabía si tenía que avanzar hacia esa figura o precipitarme hacia la puerta ahora abierta. Pero cuando decidí tomar un paso más, el suelo crujió y me vi rodeado de una oleada de sombras que se abalanzaban hacia mí. No había vuelta atrás. El reflejo en el brillo de su mano chilló: la oscuridad nunca olvida. Mi último pensamiento fue la certeza de lo inevitable, justo antes de que las sombras se cerraran a mi alrededor. El caos se desató a mi alrededor. Las sombras se arrastraban como serpientes hacia mí, ansiosas por devorarme. Me sentí atrapado, succionado por un vórtice de desesperación que amenazaba con engullirme. La presencia humanoide, tan cercana y, sin embargo, tan lejos, se desvaneció de la vista, como si hubiera sido absorbida por las mismas tinieblas que acechaban en cada rincón del lugar. Sin embargo, el brillo en su mano aún centelleaba en mi mente, un eco de advertencia que me urgía a luchar. Con un impulso nervioso, giré sobre mis talones, buscando un refugio en cualquier dirección. La respiración se me aceleró, los ecos de lamentos estaban ahora mezclados con chillidos desgarradores, y en un instante de lucidez, supe que debía escapar de aquella casa antes que fuera demasiado tarde. Pero, donde encontrar la salida, mis dedos se aferraban a un borde de la mesa de un viejo comedor que había permanecido en el mismo lugar por años. Un tumulto de recuerdos ocultos se filtró, eventos pasados que parecían irrompibles hasta entonces. En un momento de forcejeo, mis manos tocaron algo frío sobre la mesa, un frasco pequeño y polvoriento que contenía un polvo grisáceo. La etiqueta, desgastada y apenas legible, decía: sal de la memoria. Recuerdos de pavor se agolparon en mi mente. Se decía que era lo único que podría repeler a las almas atormentadas, algo que esas criaturas deseaban robar. Sin tiempo que perder, sentí una ira súbita contra aquella oscuridad que quería devorarme. Abrí el frasco sin pensarlo y, en mi desesperación, eché una buena cantidad del polvo al aire. Al instante, un fogonazo de luz brilló en la habitación, seguido de un grito ensordecedor que emanó de las sombras, como si les hubiera arrojado un ácido. Las formas oscuras se retorcieron, sus lamentos se transformaron en aullidos rabiosos, y para mi asombro, se desenredaron, huyendo del lugar donde el polvo había tocado. Con el corazón latiendo violentamente, avancé hacia la ventana destrozada, considerando saltar y huir a la noche. Una parte de mí sabía que el camino estaba plagado de peligros, que lo que había despertado en esta casa no se iría tan fácilmente. Pero hizo falta solo un instante, un solo giro hacia atrás, para sentir que el aire se volvía de nuevo gélido. La figura apareció frente a mí, no como un espectro sino como una sombra bien definida, con el brillo del objeto en su mano ahora más intenso, casi hipnótico. No puedes escapar, susurró la voz, más cercana que antes, como un recordatorio escalofriante de que la oscuridad se alimenta del miedo. Atrás de mí, un grito agudo rompió el silencio, y de repente, comprendí la verdad. No solo había un ser, había más. La casa estaba viva con espíritus olvidados, clamando por liberación, y todos esos rostros en mis recuerdos, eran conocidos. Eran personas que habían sido parte de mi vida, famosos por sus historias, ahora condenados a vagar por este lugar. Ayúdame, una voz conocida me atrapó, desgarrada por el tormento. Era la voz de un familiar perdido hace años, atrapada nominativamente entre esas sombras. Con un último vistazo a la figura, supe que el camino se bifurcaba.
Tenía el poder para liberar esas almas o sucumbir a la oscuridad que me rodeaba. Justo antes de que pudiera tomar una decisión, el brillo en la mano de la figura se tornó casi abrasador, iluminando la habitación con un resplandor cegador. Y entonces, todo se volvió negro. Desperté en un crisol de memorias, rodeado de voces que insistían en liberarse, mientras el eco del grito familiar resonaba en mis oídos. La casa había triunfado, me había atrapado en una trampa de recuerdos y sombras. ¿Qué pasaría ahora? ¿Era el próximo en agonizar eternamente en su interior, o había un camino hacia la luz? Al cerrar mis ojos, sentí que algo frío se apoderaba de mí, me desperté de nuevo, pero esta vez, era un cuaderno en mi mano. En la portada, con letras exquisitas, decía, Diario de un perdido. El corazón se me detuvo al abrir sus páginas y ver su contenido, un mapa. Un mapa de la casa, con una nota al principio, encuentra la verdad o nunca saldrás. Observando el mapa, mi corazón latía con fuerza mientras las sombras se agazapaban en la penumbra, susurrando un canto macabro que parecía provenir de rincones ocultos. Marcas de brechas y puertas en el viejo plano lucían desgastadas por el tiempo, pero era la leyenda que lo acompañaba la que me heló la sangre, palabras que prometían escape, pero también advertían de horrores inimaginables. Cuidado con los susurros, decía, no todos los ecos vienen del pasado. Repentinamente, el ambiente se alteró con un susurro claro que provocó que el aliento se me congelara. Detrás de ti una voz suave, pero cargada de una desesperación que obligó a mis instintos a volverse alerta. Sin pensarlo, me volví y vi un reflejo distorsionado en un viejo espejo rasgado, no solo de mí, sino de todos los seres que habían padecido el mismo destino. Sus rostros estaban demacrados, sus ojos vacíos, suplicando escapar. Me di la vuelta, decidido a salir, pero frente a la puerta que había planeado atravesar, otra figura se materializó, una mujer de cabello largo y desaliñado, cuya expresión cambiaba entre el sufrimiento y la furia. No debes irte, susurró, como un murmullo de viento que goteaba desesperanza. La escena crepitaba con una energía oscura, como si la casa misma intentara atrapar mi voluntad. Casi instintivamente, apreté el cuaderno contra mi pecho, un refugio contra la tormenta de tormentos que me acosaban. Recordé la advertencia de la voz en el mapa y un hilo de valor se encendió en mí. Las sombras se alimentan del miedo, murmuré, mientras me concentraba en la luz que parecía irradiar del frasco vacío que había dejado atrás. Pero la mujer rió, una risa que llenó la estancia de ecos sórdidos. Ellas te mienten. No puedes enfrentarlas con frascos vacíos. Cruzando los dedos por el mapa, decidí seguir el trazado, avanzando por la habitación en la que había despertado. Una serie de puertas estaban alineadas, cada una con una síncope dibujada a su alrededor, una advertencia de lo que podría esperar más allá. Al elegir la primera puerta, una ola gélida cruzó la habitación, haciendo que la madera crujiera ominosamente. Al abrirla, me enfrenté a un vestíbulo, pero lo que vi me dejó helado, un juego de espejos que reflejaban los secretos más profundos de aquellos atrapados. Las caras conocidas aparecían y desaparecían en un instante, llenando el aire de súplicas. No te acerques, el eco de sus advertencias resonaba mientras me retorcía por salir. Sin embargo, mis pasos se guiaron por una fuerza incontrolable hacia el espejo en el centro. El aire se volvió espeso, la energía acumulada hacía que entre los cristales comenzara a retorcerse una sombra oscura que susurraba, un sacrificio debe hacerse. De repente, vislumbré a la mujer del vestíbulo detrás de mí, sus ojos destilaban odio. No creas en sus mentiras. Lo que te prometen es solo más oscuridad, gritó, mientras el espejo comenzaba a brillar intensamente. Su rostro se desvanecía lentamente, atrapado entre la realidad y el infierno que lo precisaba como un sacrificio. Era ahora o nunca. Con los ecos de los muchos abandonados resonando en mi mente, avancé hacia el espejo en un acto de desafío. Si debo sacrificarme para liberarlos, entonces que así sea, murmuré mientras la luz resplandecía y comenzaba a arrastrarme hacia la oscuridad dentro del cristal. De repente, el mundo se oscureció. Una última imagen se grabó en mi mente, la mujer, ahora desesperada, gritando mientras las sombras empezaron a devorarla. Pero mientras el terror me consumía, sentí algo diferente. Algo en mí se empezaba a deshacer, como si las memorias comenzaran a deteriorarse, y el miedo se volvía un eco distante,
llevándome hacia un abismo más profundo que el miedo mismo. En un último instante de lucidez, me di cuenta de que el sacrificio que se exigía no era el mío. Era el de aquellos que había conocido. Un golpe de verdad fatal. Pero, ¿cómo? ¿Cómo podía salvarme a mí y a ellos de esta prisión eterna? El brillo del espejo se apagó, y la habitación quedó en un silencio ensordecedor. Solo quedaba una pregunta resonando con fuerza: ¿cómo escapar de lo que nunca había comenzado? Cuando todo pareció terminar, un destello de luz iluminó el suelo, revelando un pequeño objeto, una llave antigua. Junto a ella, un mensaje escarlata se deslizó por el suelo, con una advertencia inquietante: la libertad viene a un precio. Estás más atrapado de lo que crees. La oscuridad se abalanzó de nuevo, y mi mente giró en un remolino de desesperación y revelaciones. ¿Era realmente el final, o había aún más secretos por descubrir en esta casa maldita? Al levantar la llave del suelo, un escalofrío me recorrió la espalda. Su superficie estaba cubierta de una sustancia viscosa que solo intensificaba el horror de mi situación. ¿Qué has hecho?, resonó una voz masculina grave desde la penumbra, haciéndose eco a través de la habitación. Giré sobre mis talones, con la llave aún en mi mano. Un hombre, de rasgos angustiados, surgió de la bruma serpenteante que había comenzado a llenar el espacio. Su rostro estaba destrozado por una mezcla de ira y suplicio, y la luz tenue acentuaba las sombras que bailaban a su alrededor. Destruiste el equilibrio. Ninguno de nosotros se puede ir, y tú acabarás siendo uno de nosotros. Las advertencias de la mujer aún vibraban en mi mente, pero la figura del hombre parecía diluir todo lo que creía saber. ¿Quién eres?, logré preguntar, sintiendo como el terror se apoderaba de mí. Soy uno de los olvidados, dijo, su cara contrayéndose en un gesto de desprecio. Y tú, al tomar la llave, te has atado a este lugar de condicionamientos y tormentos. Ellos te mirarán, te querrán probar, y llorarán por tu alma. ¿Quiénes son ellos?, inquirí, mis piernas temblando, dispuestas a ceder a la opresión emocional que me rodeaba. Las sombras, musitó, su voz temblando de rabia y dolor. Se alimentan de los miedos que has escondido. Si no huyes ahora, serás una parte de ellos, de su hambre interminable. No tenía mucho tiempo. Clave en mano, me dirigí a la única puerta que quedaba sin abrir. Sentí la presión del tiempo contra mi piel como una prisión, y la sombra del hombre se aproximaba cada vez más. Empujé la puerta con fuerza, mis sentidos zumbando con el pánico. A través de la abertura vi un pasillo oscuro, delimitado por sombras viles que parecían cobrar vida. Murmullos ininteligibles me rodearon, como ecos de una pesadilla que nunca se apaciguara. No mires atrás, gritó el hombre. Ellos esperan, y solo una vez al día te permitirán usar una de sus puertas. Si fallas, quedarás atrapado para siempre. Sin dudarlo más, corrí por el pasillo, la llave aún aplastándose entre mis dedos sudorosos. La sensación del frío invadiéndome era cada vez más intensa, como manos heladas buscando llevarme hacia un destino macabro. Los ecos crecían, convirtiéndose en una cacofonía que me desgastaba. Justo antes de llegar a una encrucijada, escuché el timbre de una risa burlona que resonaba, como si las sombras se regocijaran en mi angustia. Observé 3 puertas tras las cuales una luz tenue luchaba por escapar, pero la cantidad de voces enredadas que provenían de cada una de ellas me paralizó. Escoge sabiamente, soñador, resonó una voz, suave pero amenazadora. Una puerta libera. 2 te atrapan. La tercera, no querrás saber lo que guarda. Mientras contemplaba mi miseria, unos pasos rápidos resonaron, creciendo a mi alrededor. Tracé un círculo en la tierra a mis pies con la llave, intentando aplacar el miedo de aquellos que acechaban en la sombra. En ese instante, supe que debía tomar una decisión, y las sombras que me rodeaban parecían esperar, dispuestas a engullirme si no elegía pronto. Sin tiempo para pensar, corrí hacia la puerta de la derecha, mi mano extendida lista para girar la manija. Pero antes de que pudiera tocarla, un grito desgarrador cortó el aire, una súplica llena de terror y desesperación. No. No te vayas. Ayúdame a salir. Era la mujer, su voz resonaba como un eco de mis propios miedos. Desconcertado, me volví hacia ella, revelando su rostro en el espejo que se había materializado en el umbral.
La imagen menguaba aumentaba, desgarrándose entre sus gritos y un vórtice oscuro que comenzaba a devorarla. Los ojos de la mujer destellaron con una fracción de esperanza mientras me atrapaba en su mirada, como si, al cruzar esa puerta, pudiera rescatarla. ¿Qué debo hacer?, grité, enfrentando la soledad y el miedo. Fue entonces cuando vi un destello a la izquierda, una puerta más pequeña, oscura y deteriorada, cuya existencia pasé por alto. La decisión ardía en mi pecho, el tiempo se acercaba y la risa espectral comenzaba a resonar, agazapada detrás de mí. No tenía más opción, tomé la llave y me dirigí a la puerta más pequeña, mientras las sombras se agitaban, implorando y riendo por igual. Era un abismo que se abría a frente, y en ese momento, cuando giré la llave, comprendí que no había vuelta atrás. El frío envolvió mi cuerpo mientras la puerta se abrió, y antes de que pudiera cruzar, sentí el tentáculo de una sombra abrazando mi pie. Miré hacia atrás una última vez, al silencio profundo de la habitación, sintiendo que lo ineludible acechaba detrás de mí. Luego, entré en el otro lado, y lo que vi me dejó en estado de asombro, un jardín marchito, pero aún lleno de vida. Sin embargo, había algo más a mis espaldas. La puerta comenzó a cerrarse lentamente, pudiendo escuchar la risa burlona resonando. Y con un último estertor, el mundo a mi alrededor se sacudió. La mujer apareció frente a mí, ahora ensombrecida por una figura desconocida que se cernía detrás de ella, con la mirada fija en mí. Tu tiempo se está acabando, dijo, su voz un susurro pervertido por un deseo insaciable. Las sombras empezaron a entrar al jardín, arrastrándose, y la figura del hombre olvidado regresó, con una nueva mirada de desesperación. En mi mente solo había espacio para una pregunta: ¿acaso esto era el verdadero costo de la libertad? Y en ese instante, comprendí que había mucho más en juego de lo que pensaba. El jardín, aunque marchito, crujía con un aire de inquietud. Los colores de las flores marchitas se mezclaban con la oscuridad que emergía del terreno, formando un paisaje surrealista. Restricciones invisibles parecían mantenerme en su centro, y un sudor frío empezaba a deslizarse por mi frente mientras predicciones sombrías se cernían en mi mente. La figura detrás de la mujer se acercó, desdibujando los límites de su forma y revelando contornos vagos, casi como una silueta en movimiento eterno. Era difícil enfocar la mirada en él. Las sombras se entrelazaban, convirtiéndolo en algo amorfo, viscoso, como el mismo aire que respiraba. Sus ojos, dos huecos oscuros, parecían absorber la luz del ambiente, llenándose de un caos opaco que me retó a encontrar su esencia. ¿Por qué no la dejas en paz?, grité, y la pregunta reverberó en la brisa, como si el jardín mismo desease un romper de la tensión acumulada. La mujer me miró con desesperación, su rostro desnudando el sufrimiento que había heredado de aquellas sombras. No puedo escapar de él, de todos ellos. Tú también lo eres, susurró, y sus labios, aunque se movían, parecían arrastrar un eco que hacía retumbar en lo más profundo de mi ser. La risa burlona que antes resonaba se transformó en un murmullo general, una multitud de voces que parecían celebrar mi calamidad inminente. Más sombras emergían. Este jardín, estos seres, eran parte de un juego macabro, y yo era el prisionero involuntario. Con cada susurro que fluía a mi alrededor, me sentí más prisionero, más expuesto, como si cada nombraza pronunciada añadiese un bloque a mi condena. Debo rescatarla, volví a declarar, percibiendo cómo las sombras rondaban aún más. Pero cuando intenté avanzar, el jardín se distorsionó. Las flores se torcieron hasta convertirse en espinas que se alzaban, más agresivas y amenazadoras. No lo entiendes, el equilibrio ha sido alterado, la mujer imploró, mientras el aire se tornaba denso y difícil de atravesar. Sus ojos reflejaban una desesperación que me arrastraba cada vez más a su mundo deliberado. De repente, el hombre olvidado, cuyo rostro había marcado la frontera del horror en mi mente, alzó su mano, señalando hacia un rincón del jardín. La raíz de tu pesadilla está allí, dijo con voz quebrada, combinando su ira y su impotencia. Hacia donde él indicaba, las sombras se retorcían sin descanso, formando una espiral de gritos y lamentos estruendosos. Una especie de luz tenue destellaba, como el último suspiro de esperanza atormentada. Condicionado por la tensión eléctrica que daba vida a aquel lugar maldito, decidí moverme hacia allí. Una parte de mí sabía que esto podía ser un error, pero el deseo de liberar a la mujer era más fuerte que el miedo que me acechaba. Las sombras me siguieron, como un mar negro que rodeaba mi cuerpo,
escabulléndose en cada rincón, tratando de tocar mi piel con sus garras invisibles. Al llegar al centro del vórtice, la luz comenzó a palpitar, como un corazón que lucha por continuar vivo. La figura deformada detrás de la mujer giró lentamente, y por un momento, sus rasgos se deliberaron, mostrando un rostro que reconocí. Era una versión distorsionada de mí mismo, suplicante, atrapada por la misma angustia. No puedes salvar lo que ya ha sido perdido, resonó su voz, dejando claro que no era solo el jardín lo que estaba maldito, sino también yo. Deténlo, grité, volviendo mis ojos a la mujer, quien observaba con una mezcla de desesperanza y firmeza, como si la verdad que necesitaba escuchar poseyera un costo mortal. Las sombras engulleron su figura, y el aire se volvió helado, cortante. Al regresar nuevamente la vista hacia la raíz iluminada, un estremecimiento recorrió mi cuerpo. En ella, podía vislumbrar una imagen, el reflejo de un lugar que reconocía desde antes. Pero entre las sombras y la luz, un grito desgarrador emergió de la transformación de los ecos que me rodeaban, y todo se tornó en un silencio abrumador. Las sombras se aglomeraron en un destello conforme cada fragmento de la noche se unía ante mí, y mi elección quedaba a merced de lo que encontrara. Una libertad a la que temía acceder. El estallido que siguió me hizo caer al suelo, y con incredulidad observé cómo la figura de la mujer quedaba atrapada, volviéndose inmaterial, arrastrada hacia el abismo. No. Mi grito fue un eco herido mientras intentaba estirarme hacia ella, sintiendo la desesperación atravesar la fragilidad de mi ser, y en un último instante, antes de que todo se desvaneciera, contemplé aquellos ojos oscuros que ahora brillaban con un odio indescriptible, sintiendo cómo se cerraban las puertas de mi destino. La realidad comenzó a distorsionarse, y esa luz que parecía ofrecer liberación se desvanecía ante la presencia del verdadero horror que reinaba detrás de las sombras. La pregunta latente resonó en mi mente mientras la oscuridad se cerraba: ¿cuál será el precio de mi propia salvación? La oscuridad me envolvió con la misma intensidad que una tormenta devoradora, haciendo que la noción del tiempo se diluyera como un eco distante. Algo en mi interior se quebró, mientras luchaba contra aquella marea oscura que intentaba succionarme por completo. Sentí un tirón en mi ser, una atracción que me hacía tambalear entre la vida y la nada. Las sombras se retorcieron, formando destellos de figuras familiares entre sus pliegues, pero el horror que destilaban superaba cualquier reconocimiento. Mira hacia la luz, resonó una voz familiar, pero inconfundiblemente distorsionada, como si el eco provenía de un abismo. Era un susurro que prometía sanidad en medio del caos, pero también terribles revelaciones que sabían amargo. Instintivamente, mis pies se movieron hacia el destello, mientras la imagen de la mujer atrapada se desdibujaba, devorada por las lenguas de sombra que chillaban su dolor. Al acercarme a la luz, la intensidad de su fulgor se hizo intolerable. Con un pesadez en el pecho, abrí los ojos, esperando que la claridad me devolviera el control. Sin embargo, lo que vi fue un reflejo distorsionado del jardín, pero ahora vibraba con un dolor más agudo. Las sombras no estaban en fuga, seguían abrazándome, pero se habían vuelto más enérgicas, como si su poder se alimentara de mi miedo. El rostro distorsionado frente a mí sonrió con una satisfacción retorcida. No querría salvarla, sacrificando parte de ti, susurró. Con cada palabra, las sombras giraron en mi torno, arremolinándose en un vórtice vivo de angustia y desesperanza. Los ecos de su risa se mezclaban con los gritos de los que habían sido devorados antes que yo. ¿Acaso era realmente yo quien miraba desde esa distancia tenebrosa? Al dar un paso más hacia la luz, el eco de la risa se transformó en una ululación desgarradora que se abría como una herida en mi mente. Cuerpos erosionados y desvanecidos aparecieron en la penumbra, sus rostros mostrando el reflejo de lo que yo podría convertirme si cometía el más mínimo error. Esto es lo que será si decides seguir adelante, advertencia o tentación, ya no lo sabía. El jardín parecía burlarse de cada paso que daba, cada acto de valentía que intentaba desarrollar en medio del horror. Cállate, grité, odiando lo que me rodeaba, aún sabiendo que me fijaba en un oscuro espejo. Pero a medida que las palabras escapaban de mis labios, sentí una vibración en el aire que me atravesaba como un relámpago. La luz comenzó a fragmentarse, revelando un sendero que emergió entre el caos. Era un camino serpenteante, cubierto por espinas aún más oscuras. Pero, en el centro,
Relucía un brillo más intenso, un último destello de esperanza, esperando ser alcanzado. Si puedes llegar hacia él, romperás esta conexión. Las voces empezaron a confluir en un murmullante canto, acercándose como momias que estaban reviviendo en su agonía. Cada palabra me trajo más cerca de la verdad, tal vez recurría a un hecho sueco, una posibilidad de redención en un mundo lleno de desesperación. Seguí el sendero, pero ante cada paso, el jardín gemía, como si las raíces de la tierra le exigieran un precio. Las flores, aunque marchitas, se retorcían, alzando sus espinas hacia mí, atrapando mi piel en un ardor punzante. No puedes escapar, resonaba la voz deformada. Mi propia determinación quebró ante la maduración de los lamentos en el viento. Era una pulsión incesante que me advertía sobre la imposibilidad de huir de mi esencia. Pero, justo cuando creí que desistiría, un grito explosivo resonó en mi mente, un grito que no era mi voz, sino la de la mujer. El instante de claridad que me envolvió hizo estallar mi mente, arrancando la distracción de la línea entre sueño y realidad. No era solo ella quien dependía de mí, cada sombra era una parte de la historia que había olvidado. Las espinas se adhirieron a mi piel, y cada intento por zafarme solo alimentó la vorágine oscura que me acechaba. Ayúdame, fue lo último que escuché, y esas palabras me sirvieron como un estigma. El eco se expandió y multiplicó, resonando en cada rincón del jardín inexorable. Un ruido ensordecedor llenó el aire y sentí como si la tierra misma se estremeciese y lo que se me pasaban por la mente eran respuestas no formuladas ni buscadas. La luz comenzó a desvanecerse drásticamente, y un aterrador silencio se ciñó sobre el terrible crujido de las sombras que parecían cobrar vida de nuevo. Las figuras familiares se desvanecieron, y el abismo que se abría ante mí invitaba a sumergirme en su abismo. La pregunta, aquella que había evitado responder, emergió con viralidad. ¿Cuánto eres capaz de sacrificar por aquellos que amas? A medida que las sombras parecían cerrarse aún más, la raíz brillante comenzó a pulso, llamándome hacia su irresistible poder en un último intento de liberarme. Era una amenaza palpable, un faro en el horizonte que no podía ignorar, pero dos caminos se alzaban ante mí, uno, el de la redención, y el otro, lo desconocido y oscuro. Y antes de que pudiera decidir, la tierra tembló, y el grito desgarrador de la mujer resonó en el viento, atrayendo mi atención en un giro inesperado. De pronto, una sombra se abalanzó hacia mí, las risas de la multitud se convirtieron en un grito ensordecedor mientras el tiempo se congelaba en mi expresión de horror absoluto. Todo tiene un precio, y yo estoy dispuesto a pagar, resoné en mi mente mientras el jardín se oscurecía por completo, y cada sombra se precipitó como un torrente hacia mí. Los ecos de las sombras resonaban con tal fuerza que sentí que la tierra temblaba bajo mis pies. A medida que la figura oscura se acercaba, su forma se desvaneció y se transformó en un torbellino de rostros, cada uno clamando, como si compartieran las mismas bocanadas de aire y angustia. Adán, gritaron, y con cada mención de mi nombre, un dolor agudo se afianció en mi pecho. Intenté retroceder, pero el sendero de espinas me apresaba con una incesante presión. La lucha era feroz, y el ladrar de la sombra se hacía más fuerte, alimentándose de mi miedo, animando al eco de la mujer que ahora resonaba más cerca, como un rayo en la tormenta. Con un último empujón de pánico, decidí correr hacia la luz titilante al final del serpenteante camino, convencido de que allí, al menos, podría hallar la posibilidad de rescatarla. Sin embargo, cada paso que daba hacia la luz era recibido con burlas, como si el jardín mismo midiera mi valentía. Pude sentir cómo las sombras se aferraban a mí, desgarrando mis pensamientos y creando un ruido ensordecedor que se metería hasta lo más hondo de mis vísceras. No es tuya, murmuraron las voces con un eco burlón. No puedes salvar a nadie. Justo cuando la luz brilló más intensamente, alzándose como un faro en medio de la tormenta, una sombra alargada se deslizó hacia mí, susurrando en mi oído. ¿Qué estás dispuesto a perder, Adam? La salvación tiene un precio. ¿Qué sacrificarías? Era una voz que conocía bien, la de ella, retorcida en el horror y la desesperación. Cállate, grité con furia, intentando alejarme de la sombra amenazante que me detenía. Pero la luz comenzó a desvanecerse, trocándose en un espejo negro que se reflejaba en mis ojos. Un instante y vería. Si me atrevería a mirar. De repente, el suelo se agrietó y se elevó, como si el jardín mismo se rebelara contra mi avance.
Entre las grietas aparecieron rostros conocidos, mi madre, mi hermano, compañeros que habían quedado atrapados en el horror que había desatado, sus ojos eran pozos vacíos que suplicaban por redención. La risa oscura se intensificó, y las sombras se abalanzaron sobre mí, creando un círculo que parecía devorar todo lo que una vez fui. Sentí que el pánico me envolvía y me conducía a una certeza de que no había salida. Todo está en tus manos, Adam, insistieron las voces, tú eres el elegido. Mientras la incertidumbre crecía, una imagen surge en mi mente, un instante, una promesa de salvación que había olvidado. La noche en que la mujer sonrió para mí mientras el mundo se desmoronaba, el abrazo cálido que significaba hogar. Y en ese recuerdo, sentí la conexión. La luz había estado esperando toda mi vida. Pero el precio a pagar se volvió volátil, hiriente, la oscuridad se volvió una marea imparable, y antes de dar un paso atrás, comprendí. Bajo esa presión, sabía que debía enfrentar a la sombra. Con una determinación nacida del desesperado amor que sentía por ella, abrí mi pecho y dejé que la oscuridad se adentrara. Sin embargo, no contaba con el dolor que eso provocaría. Tu valor será tu condena, murmuró la sombra, y el jardín entero se estremeció. De súbito, me vi rodeado por un torbellino de sombras que se retorcían a mi alrededor, sus formas desplegándose como tentáculos. Luché por tomar aire, por sobrevivir a ese abrazo helado. Sin embargo, en el fondo, entendía que debía preservar mi esencia, a una costa de mi cordura, pero un susurro rompió el rugido a mi alrededor. Devuélveme lo que es mío, dijo la voz de la mujer, clara como el cristal, resonando como un eco en el fondo de mi mente. Mi corazón se detuvo ante la revelación. Ella estaba atrapada no solo en el jardín, sino en su propia sombra, y yo, de algún modo, era parte del sacrificio. Con cada uno de sus llantos, miles de recuerdos se entrelazaron en mi mente, entre sombras y gritos desgarradores. Un pacto, una entrega. ¿Cuánto estaba dispuesto a perder por salvarla? En un instante decisivo, el espantoso grito de la mujer retumbó en mis oídos y salté hacia la luz como un náufrago que busca la orilla. Pero en el último segundo, la claridad se distorsionó, y un oscuro vórtice se formó ante mí. Cayendo desde lo alto de la desesperación, supe que la solución se encontraba en un sacrificio que nunca imaginé. La luz estalló en mil retazos y las sombras se lanzaron a mi encuentro, como arrastradas por un torbellino de horror incontrolable. Y justo cuando la devoradora oscuridad estaba a punto de engullirme por completo, sentí que algo se rompía en el interior de mi pecho. Las raíces del jardín empezaron a contaminar mi ser, llevándose consigo fragmentos de mi esencia. Sin embargo, antes de que el mundo se desvaneciera, comprendí la verdad aterradora: nunca fui el elegido, en vez de eso, he sido el sacrificio del jardín que ansía su retorno. El oscuro abrazo me atrapó justo cuando una luz intensa destelló, revelando una verdad que nunca había deseado conocer. El eco del silencio se volvió atronador. Bienvenido a casa, Adam, susurró un eco afilado en la penumbra mientras todo a mi alrededor se oscurecía. Las sombras se arremolinaban a mi alrededor con una danza macabra, absorbiendo cada fragmento de luz que aún quedaba en mi ser. Aquel susurro, bienvenido a casa, resonó en mi mente como un tambor implacable. Rápidamente, la realidad se torció, capturándome en un mundo donde el tiempo no tenía sentido y el miedo se estaba convirtiendo en mi única compañía. Estaba en medio de un campo desolado, rodeado por gigantescas sombras que se alzaban como montañas en la penumbra. Las figuras de mis seres queridos comenzaron a materializarse otra vez, sus rostros pálidos y ojos hundidos, marcados por la agonía que había desgastado sus almas. Comprendí que no estaba solo, sino que había tres caminos bifurcados que se extendían ante mí, cada uno llevándome a un lugar de horror y penuria. Sus murmullos resonaban como susurros del más allá, implorando a través de lamentos causados por el dolor. Uno de estos caminos te llevará a ella, a la salvación, dijo una voz gélida, profunda como una tumba recién cavada. Pero los otros solo te conducirán más lejos en la oscuridad. ¿Estás dispuesto a arriesgarlo todo, Adam? Entonces, el jardín comenzó a temblar, como si el mismo suelo sintiera el peso de mi decisión. Caminé hacia el primer sendero. En su extremo, una voz familiar me llamaba, la de la mujer que había perdido, tan melódica como un canto de sirena. Ven a mí, Adam, decía,
su tono lleno de dulzura y angustia. Pero a medida que me acercaba, el aire se tornaba pesado, denso, como un manto de plomo. Podía escuchar el crujir de los huesos y el goteo de la sangre mientras sombras grotescas emergían del suelo, arrastrándose hacia mí con manos huesudas. Comprendí que este camino estaba sembrado con los cuerpos de aquellos que habían sucumbido ante la desesperación, y un grito ahogado se alojó en mi garganta. Retrocedí y, en mi indecisión, caí en el segundo sendero. Este era un lugar de cristal resquebrajado y espejos ennegrecidos que reflejaban mi propio tormento, mis miedos más profundos atrapados en cada fragmento. Podía ver cada recuerdo que había evitado afrontar, mi familia, los días de alegría que ahora parecían ajenos, cada risa, cada abrazo, todo desolado. Gritos llenaban el aire de neblina, pero, en un rincón oscuro, vislumbré su figura. La mujer, sin memoria, sin rostro, con ojos que parecían atravesar el tiempo mismo. Adán, me llamó, eres tú quien me ha olvidado. Entre esas visiones, las sombras se reían, y entendí que un paso más significaría perderme para siempre entre imágenes corruptas. Desesperado, me lancé hacia el tercer camino, sin saber si era la salvación o una trampa mortal. El suelo temblaba bajo mis pies, y entré en una penumbra profunda donde el aire se tornó húmedo y pesado. A lo lejos, escuché su voz una vez más, pero esta vez venía de las profundidades de un pozo oscurísimo que parecía no tener fin. Sálvame, Adán. Aquí estoy. Aquí es donde pertenecemos. La voz resonaba como un canto de sirena, seduciendo mi voluntad, prometiéndome redención. Antes de dar un salto hacia el oscuro abismo, una risa gutural emergió de la sombra. No puedes salvarla. Ella no es más que un eco de tu propia desesperación. Vuelve, Adán, regresa al jardín. La calma de esa voz contrastaba con el terror que me envolvía. Sentí que el vórtice del miedo giraba a mi alrededor, arrastrando fragmentos de mi ser. Busqué en mi pecho la chispa del amor que me había hecho correr hasta la luz, pero ahora solo había vacío, y justo cuando estaba a punto de caer en el pozo negro, el suelo se abrió bajo mí, revelando secretos inenarrables. Caí en un abismo de sombras y gritos, pero en mi caída, vislumbré algo que heló mi sangre. Cada sombra se estaba transformando, mostrando rostros de aquellos que habían sido atrapados, entre ellos, los de mi madre y de mi hermano. La luz de sus ojos se extinguía ante la oscuridad insaciable. ¿Qué harás ahora, Adam? La voz resurgió, resonando en todas direcciones. ¿Realmente valdrá la pena salvar a quienes has perdido, o te perderás tú mismo en el proceso? Caí en el océano oscuro que parecía no tener fondo, y entonces, en ese abismo aterrador, comprendí, todos alrededor eran fragmentos de mí mismo. Las luces parpadeaban al final del túnel, pero en la oscuridad, comprendí una última verdad, un giro final que me dejaría atónito. El jardín se había alimentado de mis recuerdos y, una vez más, el deber caía sobre mis hombros. Eres parte de esto, Adam. Eres tú quien ha abierto esta puerta y desatado el caos. En el último momento, mi corazón se detuvo al escuchar su nombre en un grito desgarrador. Y en una transformación indescriptible, el jardín entero respondió al eco de su voz. Todo está en ti, Adam, retumbó. Y de repente, las sombras se abalanzaron, y mi destino quedó sellado. ¿Sería capaz de enfrentar esa última elección? La línea entre la vida y la muerte se desvanecía y, mientras caía, el horror supremo me recibió como un viejo amigo. La oscuridad me tragó, llevándose consigo la posibilidad de volver. Eres tú quien nos ha hecho libres, resonó una última vez, y comprendí que no había escapatoria. Allí en ese abismo sin fin, la revelación final retumbó en mi mente. La redención siempre tiene un precio, y mientras la oscuridad se cerraba a mi alrededor, un grito estremecedor resonó en el jardín. ¿Era realmente el final, o solo el comienzo de un horror aún mayor? Desperté una vez más, sintiendo el peso de la pesadilla aún presente en mi esencia. Sin embargo, esta vez, la atmósfera era diferente. No había más sombras acechantes ni ecos distorsionados. En cambio, me encontraba sentado en un pequeño escritorio, con un viejo diario abierto frente a mí. Las páginas desgastadas seguían una narrativa familiar que desdibujaba los límites entre mis experiencias y la historia de aquellos que habían estado atrapados en aquel lugar. Mientras leía con creciente horror,
Me di cuenta de que la historia estaba escrita desde mi perspectiva, pero también contenía fragmentos de las voces de todos los que habían estado atrapados, sus recuerdos entrelazándose con los míos. Narraba cómo cada uno de ellos había sido arrastrado al jardín, cómo habían intentado escapar y, finalmente, cómo habían sucumbido a la desesperación. Todo está en ti, Adam, resonó en mi mente, disparando la adrenalina por mis venas. Las palabras parecían cobrar vida en mi interior mientras giraba cada página, la verdad revelándose como un horror desbordante. Había una entrada que brillaba intensamente, marcada por un ciclo inquietante de nombres, cada uno, un ser querido que había perdido, todos habiendo recorrido el mismo camino, todos atrapados por la misma maldición. Mi corazón se detuvo al descubrir que, al intentar salvar a la mujer, había sellado mi propio destino, al abrir aquella puerta en el jardín, había empezado el ciclo, condenando no solo a las almas olvidadas, sino también a las que había amado. Con un frío sudor deslizándose por mi frente, comprendí que las sombras nunca habían intentado alcanzarme. Había sido yo quien había traído la oscuridad a este mundo, un iniciador consciente del caos. Y no había medios para escapar, era un eterno reencontrar su historia, un laberinto inescapable que se alimentaba de la memoria y la culpa, con cada golpe de mi corazón resonando con un miedo visceral. Decidí cerrar el diario, ya no interesado en las palabras, sino en contemplar lo que había causado. Pero en el momento en que lo hice, me di cuenta de que el jardín había cambiado. Lo que antes era un paisaje marchito ahora resplandecía vibrante y espeso, con colores que nunca había visto. Las sombras comenzaron a danzar a mi alrededor, como si celebraran mi revelación, el eco de las voces en el aire ahora era una risa inconfundible y burlona. Bienvenido de vuelta, Adam, dijeron al unísono, su eco resonando en mi mente. Ahora eres uno de nosotros. La verdad punzante se filtró en cada rincón de mi ser, la vida que había anhelado se había vuelto una máscara grotesca. El horror no era solo lo que me rodeaba, era, de hecho, lo que había dejado atrás, había cruzado una línea que nunca debía haberse cruzado, fui testigo de la realidad que se desdobló ante mí, y sentí un vacío abrumador en mi pecho. Todos los rostros de mis seres queridos emergieron en los espejos de sombras, entrelazados en una existencia aterradora donde la angustia y la tristeza reinaban supremas. Grité, pero la risa llenó el aire, dándole más forma a mi desesperación, y comprendí con angustiado terror que no solo había creado mi propia prisión, sino que ahora, el eco del jardín se había convertido en mi realidad. La maldición no era un ciclo externo, sino uno que recuerdo, que yo patéticamente había alimentado al buscar escapar. La oscuridad no era solo el escenario de mi horror, era mi nuevo hogar y jamás podría deshacer lo que había hecho. Solo entonces, mientras la risa se intensificaba y las sombras se abalanzaban hacia mí, comprendí que el horror jamás se desvanecería. El jardín, en su esencia, se había apoderado de mí, y se había asegurado de que yo fuera un nuevo eco para sus lamentaciones. El ciclo comenzaría de nuevo, y el tiempo se detendría por siempre, dándome un lugar en la penumbra. Y así, la última línea retumbó en mi mente, no puedes huir de lo que eres, y la oscuridad nunca olvida a sus hijos.